San Mamés fue un estadio de fútbol ubicado en la villa de Bilbao, País Vasco, España, donde jugó sus partidos como local el Athletic Club desde 1913 hasta su clausura y posterior demolición al término de la temporada 2012-13. Tomaba este nombre del vecino asilo de San Mamés, al que pertenecían los terrenos sobre los que posteriormente se levantó el estadio. San Mamés fue un mártir que fue arrojado a los leones, de ahí que a los jugadores del Athletic se les conozca con el sobrenombre de los Leones de San Mamés. Sede de la final de Copa UEFA final de 1977. Sede de la final de Copa del Rey final de 1921. Editar datos en Wikidata. La propiedad del estadio era del Athletic Club, aunque los terrenos donde se asienta pertenecieron a la Caja Bilbao Vizcaya Kutxa, en usufructo para que lo utilizase el Athletic Club. Posteriormente el club compró todos los derechos sobre el terreno a cambio de que se utilizasen exclusivamente para fines deportivos. Tenía capacidad para 39.750 espectadores y un terreno de juego de 105x68 metros. Fue el único estadio de España que acogió todas las ediciones de la Primera División de España desde su creación en 1928 hasta la temporada 2012-13. Se le conocía con el sobrenombre de la Catedral, en principio por la cercana capilla de la Casa de la Misericordia donde se le rinde culto a dicho santo. ¿A dónde vas?, se decía. ¿A San Mamés, a la ermita? No, a la catedral, pero posteriormente se fue interpretando el apodo como referencia a la tradición y a los valores del club. Fue sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1982, donde se disputaron los partidos del Grupo D, en el cual estaban las selecciones de Inglaterra, Francia, Checoslovaquia y Kuwait. La temporada 2012-13 fue la última edición en este estadio. Actualmente juega en el nuevo, ya construido. El último partido se celebró en junio y después se celebraron los 100 años y su despedida. El último goleador de la Catedral fue Alén Arroyo, entonces jugador del CD Mirandés. En 1912, la directiva dirigida por el presidente Alejandro de la Sota llevaba tiempo estudiando la posibilidad de trasladar al equipo del campo de la Jolaseta, un estadio moderno para la época, pero que requería un desplazamiento hasta Guecho a un nuevo estadio que estuviera en la villa de Bilbao. El cambio no estaba solamente justificado por razones logísticas, sino también por el aumento en la popularidad del equipo gracias a los recientes éxitos en el Campeonato de España. Después de descartar un primer proyecto en Indautxu, la directiva optó por un solar ubicado en la prolongación de la Gran Vía, contiguo al asilo de San Mamés, y decidió alquilarle los terrenos en los que se construiría el estadio a los herederos del político Pedro Novia de Salcedo por 4.000 pesetas durante 10 años. Como dato curioso, en el asilo contiguo hay una capilla en la que se rinde culto a San Mamés representado junto a un león. Mamés de Capadocia fue un cristiano que en el año 275 fue arrojado al circo por orden del emperador romano Aureliano para que le devoraran los leones, pero, según cuenta la leyenda, logró amansarlos y estos se postraron a sus pies en 1929, tras un triunfo del Athletic. El cronista del diario El Liberal tituló: "Volvió a rugir el león de San Mamés". Eso dio lugar a que en lo sucesivo a los jugadores del Athletic se les conociera como los Leones de San Mamés. En cuanto a la construcción del campo, se estimó que hacían falta unas 50.000 pesetas que el Athletic no tenía. Tras la exposición del proyecto a personalidades amantes del club, se logró el apoyo monetario suficiente gracias a una suscripción popular y los socios aportaron un total 40.770 pesetas, lo que suponía una gran cantidad para la época. El 10 de diciembre de 1912, los socios reunidos en una junta general extraordinaria aprobaron unánimemente la construcción del nuevo estadio. El diseño original es obra del arquitecto Manuel María Smith. La primera piedra se colocó el día 20 de enero de 1913 en una ceremonia en la que el sacerdote Manuel Ortúzar dio su bendición. El 21 de agosto de 1913 a las 17:15 tuvo lugar el partido inaugural en el que el Athletic Club se enfrentó al Racing de Irún, en un partido perteneciente al torneo triangular en el que también participó el Shepherd's Bush FC inglés. El encuentro fue arbitrado por José Ángel Berraondo, por entonces jugador de la Real Sociedad, y acabó 1-1. El delantero bilbaíno Rafael Moreno Pichichi fue el primer jugador en marcar un gol en el estadio en el minuto quinto, tras recibir un pase de Severino Zuazo, que había sido el encargado de hacer el saque de centro que dio comienzo al partido, y realizar un disparo cruzado desde lejos, colocando la pelota dentro de la red por una de las escuadras. El Shepherd's Bush londinense fue el campeón del torneo al vencer los dos encuentros. El campo contaba con una capacidad para más de 7.000 espectadores, 3.000 de ellos sentados.
La tribuna era de madera de tonos claros al estilo inglés, en la cual se instalaron los servicios para el público y los jugadores. Tenían unas dimensiones de 103x62. Las mujeres tenían una instalación aparte con acceso desde la misma tribuna. A cada lado de esta, sobre taludes de césped salpicados de macizos de flores, se extendían terrazas desde donde se dominaba el terreno de juego. Una de estas terrazas disponía de bar. El campo era de césped, el primero del club, y contaba con una valla ligera y sencilla que separaba al público del terreno de juego. Por último, una bandera del club ondeaba en un gran mástil. El coste total fueron 89.06192 pesetas. En 1924, se iniciaron las primeras obras de ampliación en las que se construye la grada de Puchinos, se amplía la tribuna para albergar 800 espectadores y la preferencia en 500 plazas. En 1925, finalizan las obras y el aforo se aumentó en 9.500 personas. El 8 de diciembre de 1926 el club celebró una ceremonia de homenaje a Pichichi fallecido en 1922, por iniciativa del presidente del Ricardo de Irezábal, en la cual se colocó en la grada de Misericordia un busto de bronce obra del escultor bilbaíno Quintín de la Torre. Después de la ceremonia, se celebró un partido homenaje entre el Athletic y su máximo rival entonces en la competición regional, el Arenas Club de Guecho, en el que el club bilbaíno venció por 7-2. Este es el origen de la tradición en la que el capitán de cada equipo que visita por primera vez San Mamés rinda homenaje depositando unas flores en el busto de Pichichi acompañado por el capitán del Athletic Club, que ejerce de guía y anfitrión. El busto cambió de emplazamiento en 3 ocasiones. En 1953, en la zona baja de los míticos palcos del córner entre la tribuna principal y tribuna norte. En 1982, junto al palco presidencial. Y por último en 2013, tras la construcción del nuevo San Mamés. El 31 de diciembre de 1946, el presidente José María Larrea firmó la escritura de compra de los terrenos en el que se asentaba el campo por 1.229.261 pesetas y 30 centavos en un plazo de 20 años con un 4% de interés anual que iría a la Caja de Ahorros Vizcaína. Tras la compra, se planificó una transformación estructural. En 1951 se publicó un concurso que ganaron los arquitectos Domínguez Salazar, Magdalena Gallán, de Miguel González y el ingeniero Fernández Casado. En 1952, comenzaron las obras que consistieron en la construcción de la tribuna principal con la cubierta de hormigón sustentada por el arco que fue desde entonces seña de identidad del estadio bilbaíno. La reforma finalizó en 1953 y tuvo un coste de 10 millones de pesetas. A esta ampliación siguieron otras. En 1956 se construyó la Tribuna Sur, también llamada Tribuna de Capuchinos, en 1962 la Tribuna Norte, también conocida como Tribuna de Misericordia o Tribuna Garay porque se financió con el dinero del traspaso de este jugador al FC Barcelona, y en 1973 la Tribuna Este, además de una mejora de la iluminación del campo y la instalación de la megafonía. Tras estas reformas, la capacidad aumentó hasta los 40.000 espectadores. Más adelante, para poder ser sede en la Copa Mundial de 1982, San Mamés hubo de hacer frente a numerosas reformas para mejorar los accesos y la visibilidad, y el aforo se amplió hasta los 46.000 espectadores, 10.000 de ellos de pie. La renovación consistió principalmente en el derribo de las tribunas norte y sur y las torres de palcos sobre cuyas esquinas se apoyaba el arco de la tribuna principal ya que impedían la perfecta visibilidad de todos los puntos de la tribuna. Gracias a la colocación de unas ménsulas postensadas no hizo falta desmontar el arco. También se modificaron las dimensiones del campo, pasando a 105x68. En el exterior, se revistió con chapa metálica de color blanco todas las fachadas, excepto la tribuna principal. El coste total fue de 700 millones de pesetas. Esta fue la primera reforma que afectó a todo el campo de manera conjunta, proporcionándole una sensación de unidad constructiva. El proyecto fue diseñado por los arquitectos Luis Puello, Javier Salazar y Manuel Abando. Finalmente, en el verano de 1997, debido a la normativa de la UEFA, se eliminaron las vallas que separaban al público del terreno de juego y se suprimieron las 10.000 localidades de pie para colocar asientos.
El aforo quedó de este modo reducido a las 39.750 plazas definitivas. El 26 de mayo de 2013 a las 20 horas tuvo lugar el último partido oficial de Primera División en el estadio y enfrentó al Athletic con el Levante UD correspondiente a la 37ª jornada de Liga en un partido dirigido por José Antonio Teixeira Vitienes del Comité Cántabro. El equipo bilbaíno fue derrotado por 0-1. El centrocampista granota Juan Lu Gómez fue el autor del último gol en un partido de Liga en San Mamés, tras rematar con la pierna izquierda de volea dentro del área pequeña un centro por la banda derecha de Baldo en el minuto 90+1 en una jugada de contragolpe. Al final del encuentro, la afición dedicó un aplauso de 100 segundos al estadio, un segundo por cada año de existencia de San Mamés. El último partido oficial fue el que enfrentó al Bilbao Athletic con el UD Levante B. El 5 de junio de 2013 a las 20:45 horas se disputó el último partido en San Mamés, un encuentro de carácter amistoso dirigido por el colegiado Carlos Delgado Ferreiro del Comité Vasco, que enfrentó al Athletic con una selección de jugadores nacidos en Vizcaya. Antes del partido, se rindió un homenaje a 129 exjugadores y 9 exentrenadores del club bilbaíno que desfilaron por el césped. El resultado fue de 0-1 a favor de Selección de Vizcaya. El delantero vizcaíno del Club Deportivo Mirandés Alen Arroyo lograría en el minuto 66º el último gol en la historia de la Catedral, tras recibir un pase desde la banda derecha de Unai Medina y rematar de primeras cerca del punto de penalti con su pierna derecha, un disparo que fue ajustado al palo izquierdo de la portería de Raúl Fernández. Sin embargo, la gran atracción del encuentro fue ver de nuevo sobre el césped a una representación de capitanes de la historia del Athletic, como Pablo Orbaiz, Julen Guerrero, Genaro Andrinua, Daniel José Ángel Iríbar. La afición no defraudó y llenó el estadio. Terminado el partido se haría una gran celebración con motivo de los 100 años del estadio, 1913-2013, y la despedida del mismo, el Arco. En febrero de 1952 se iniciaron las obras de remodelación de la tribuna oeste, la principal, gracias a un proyecto elaborado por los arquitectos Carlos de Miguel, José Antonio Domínguez y Ricardo Magdalena, y por el ingeniero de caminos Carlos Fernández Casado. Esta reforma incluía una revolucionaria estructura metálica que permitía la ausencia de columnas y por consiguiente una importante mejora de la visibilidad para los espectadores. Las obras de la popular estructura quedaron terminadas el 13 de marzo de 1953. En el año 1982 sufrió una pequeña modificación en el que solamente se movió 5 milímetros de su situación original. El 6 de agosto de 2013, el arco fue desmontado y trasladado trozo a trozo para su restauración a la empresa Lointec, en la localidad vizcaína de Urduliz. El 13 de mayo de 2014, llegaron las primeras piezas del arco a las instalaciones de Lezama. El 18 de marzo de 2015 el club comenzó la instalación del arco en un lateral del terreno de juego del campo 2, enfrente de la tribuna Pirru Gainza, y junto al aparcamiento. El 14 de octubre de 2016 se dieron por finalizadas las obras.